Hola, hola alumnos, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Hoy hace mucho calor aquí. En nuestra última clase de español hacía mucho frío, pero hoy hace mucho calor aquí. Pero vamos a nuestra clase. Hoy yo quiero hablar un poco sobre el número de el sustantivo, ¿cierto? El número de los sustantivos. Y yo quiero empezar esta clase con una pregunta. Atención a una pregunta. Ojo, escuche la pregunta. ¿Qué es plural? ¿Qué es plural? ¿Quiénes saben? Plural es la suma de individuos iguales, ¿cierto? Plural es la suma de los individuos iguales. Por ejemplo, el coche es un coche, ¿cierto? Pero los coches, cuando yo digo los coches, es varios coches iguales, ¿cierto? Un coche, varios coches, muchos coches son los coches. Entonces, vamos a ver cómo es hecho el plural, ¿cierto? Para las palabras que la terminación es en vocal, el plural se hace con la letra es, ¿cierto? Por ejemplo, casa, pero si hay muchas casas de este individuo, casa, entonces nosotros decimos casas, ¿cierto? Casa, casas. Casa, la casa, las casas. O sea, para hacer el plural en español, nosotros añadimos la letra S. Cuando la palabra termina em vocal. Quando
la terminación es en vocal, añadimos la letra S, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra mesa, plural de mesa es mesas, ¿cierto? ¿Cuál es el plural de libro? Libros, ¿cierto? Añadimos la letra S en el final de la palabra, ¿ok? ¿Cierto? Regla, ¿cuál es el plural de regla? Aquello que debemos hacer, regla. El plural de regla es reglas, ¿cierto? Niño. Aquí está un niño. Niño. ¿Cierto? El plural de niño es... ¿Alguien sabe? Niños. ¿Ok? Ahora el plural de globo. El plural de globo es globos. Ahora tengo aquí un ananá. Eso es un ananá. No es un ananá de verdad, pero es como un ananá. El plural de ananá es ananás, ¿cierto? Añadimos la letra S en el final. El plural. Otro plural. El plural de árbol. ¿Alguien sabe? Árbol es un poco diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta aquí nosotros vimos las palabras que terminan en vocal, ¿cierto? Ahora, árbol. Árbol no termina en vocal. Árbol termina en consonante. Como maestro Rafael, ¿cómo hacemos el plural de las palabras que no terminan en vocal? Las palabras que no terminan en vocal, nosotros añadimos duas letras. La letra E, la vocal E y la letra S. Entonces añadimos es, es. Entonces, para la palabra árbol, nosotros decimos el plural de árbol. Árboles. Añadimos la E y añadimos la S. Entonces, árboles.
¿Por qué? Porque árbol es una palabra que no termina en vocal. Y palabras que terminan en consonante, añadimos es. Entonces, es árboles, ¿cierto? Por ejemplo, una otra palabra que no termina en vocal. Pared. Pared. ¿Cuál es el plural de pared? Paredes. Paredes. Paredes es el plural de pared, ¿cierto? Pared, el plural es paredes. Paredes, ¿cierto? Ahora, un otro ejemplo. Eso es un cartel. Cartel. Entonces, si yo tengo varios de este cartel, yo digo carteles. Carteles, ¿por qué? Porque cartel termina en consonante, no termina en vocal, ¿cierto? Otro ejemplo, reloj. Reloj. ¿Podéis ver? Reloj. ¿Cómo es el plural de reloj? Relojes. Relojes. Reloj. Varios relojes. Relojes. ¿Cierto? Ahora, otro ejemplo. Ratón es ratón. ¿Alguien sabe? Ratón. El plural de ratón es ratones, ¿cierto? Ratón es como el Mickey Mouse, ¿cierto? ¿Conocen? Ahora, otro ejemplo. Otro ejemplo. Cárcel. ¿Qué es cárcel? Donde están los hombres malos. Cárcel. El plural es cárceles, ¿cierto? Una otra palabra, un otro ejemplo de palabra que no termina en vocal.
¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? Eso es un tenedor. 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 Sí, yo tengo no solamente uno tenedor, pero uno, dos, tres de eso tenedor. ¿Cómo es el plural de tenedor? Tenedores. ¿Cierto? Otro ejemplo. Ahora una palabra que también no termina en vocal. ¿Qué es eso? Ángel. Eso es un ángel. 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 Y el plural de ángel es ángeles. Ángeles. ¿Cierto? Tiene una ciudad que se llama Los Ángeles, ¿no? Un otro ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe el nombre de eso? ¿De eso reloj? El nombre de eso reloj es así. El nombre de eso es reloj de arena. Reloj de arena. Y el plural es relojes de arena. Reloj de arena. Relojes de arena. ¿Cierto? Ahora, personas. Ahora, ojo. Ojo para la palabra que voy a decir. Eso es un pingüino. Pingüino. ¿Cierto? ¿Cuál es el plural de pingüino? Es diferente. No es pingüinos. No es. Esa palabra es diferente. Essa es una palabra un poco diferente.
El plural de pingüino es pingüinos. No es pingüinos, es pingüinos. Es un poco diferente, ¿cierto? Añadimos en el final N, S. La letra N y la letra S, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar cómo se hace el plural de las palabras que terminan en vocal. Añadimos al final la letra S. Por ejemplo, libros, libros, ¿cierto? Ananá, ananás. Lapicera, lapiceras. La lapicera, las lapiceras, ¿cierto? Coche, coche, el coche, los coches, ¿cierto? Muchos coches. ¿Qué más? Ahora las palabras que no terminan en vocal, ¿cierto? Terminan en consonante. Reloj, el reloj, relojes, los relojes. Reloj de arena, relojes de arena, ¿cierto? Una palabra que termina en vocal, casa. Casa, casas. La casa, las casas, ¿cierto? Una palabra que termina en consonante. Ángel, ángeles. Plural de ángel es ángeles. Cartel, cárteles. ¿Qué más? Personas. Ahora, yo quiero decir sobre unas palabras que terminan en es. ¿Cómo se hace el plural de las palabras que terminan en es? ¿Añadimos otra letra es? No, no. Añadimos es. ¿Cómo es hecho? Sí, añadimos la es, pero tiene una excepción. En palabras monossílabas, ou seja, palavras cortas, os substantivos de acentuação aguda, que é substantivos de acentuação aguda, es palavras que el acento es en la última sílaba, ¿cierto? El plural es con es, por ejemplo, una palabra que termina en es y es
que tiene uma acentuação aguda. País, el plural de país es países. País, países. Certo? Agora, eu quero falar sobre substantivos invariáveis. Los más frecuentes, certo? De mais de uma sílaba, de acentuação não aguda, certo? E que terminam em S. Por exemplo, um exemplo muito comum é el dias de la semana, certo? Por exemplo, um exemplo de dia de semana. El lunes. El lunes. El lunes es el día de la semana que viene después del domingo, ¿cierto? El lunes. ¿Cuál es el plural del lunes? Es lunes también. No cambia nada. No cambia nada. Solamente cambia el artículo. El artículo que cambia. La palabra no cambia nada. Por eso es llamado sustantivos invariables, certo? ¿Por qué? Porque não cambia a palavra em nada, certo? Por exemplo, el lunes, el día que viene después del domingo, los lunes, certo? Cambió solamente el artículo. El lunes, los lunes, ¿cierto? Ok. Tenemos también algunas otras palabras que también son invariables. Por ejemplo, crisis. Crisis. Es una palabra femenina y el plural de crisis es las crisis. ¿Cierto? El singular es la crisis y el plural es las crisis, ¿cierto? Es un sustantivo invariable. La crisis, ¿cierto? El plural, las crisis, ¿cierto? Otra palabra es análisis. Análisis.
análisis é uma palavra masculina. É diferente do português. Então, é el análisis. El artículo masculino, singular. Los análisis. El plural de análisis. Los es el artículo plural masculino. Entonces, es la misma palabra para singular y para plural, pero cambia solamente el artículo. El y los. El análisis, los análisis. Una otra palabra es masculina también. Y cambia solamente el artículo. El atlas, los atlas. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Muy bien, muchachos y muchachas. ¿Están gostando de nuestra clase? Yo deseo que sí. ¿Vale? Vale. Ahora yo quiero decir sobre los duales léxicos más frecuentes. Que es são palavras especiais. São palavras que decimos que são pluralia tantum. Pluralia tantum. Que é pluralia tantum? São palavras que comumente decimos solamente en el plural. São palavras que não há costumbre que se diga em singular, certo? São palavras que quando utilizamos solamente em el plural, certo? Ou seja, são palavras duales. São duales léxicos, certo? Por exemplo, las gafas. Las gafas. Quando eu vou dizer las gafas, é comum que se diga solamente el plural, certo? Por isso é pluralia tanto. São palavras que utilizam solamente el plural. Um outro exemplo.
¿Qué es eso? Eso es los pantalones, ¿cierto? Los pantalones. Quando eu fui falar sobre isso, eu digo los pantalones. Ou seja, plural é tanto, tanto, plural é tanto. Ou seja, el plural solamente, ¿cierto? Maestro Rafael, ¿puedo decir el pantalón? Sí, podemos decir el pantalón, pero es más común decir los pantalones, ¿cierto? Plural é tanto. São palavras que não sempre implica pluralidade de objetos, certo? Um outro exemplo. Buenos dias. Buenos dias, certo? É uma saudação. Buenos dias. Hola, buenos dias. É comum sempre dizer em el plural. Buenos dias. Ou seja, plural é tanto. Maestro Rafael, ¿puedo decir solamente buen día? Sí, podéis decir buen día, pero es más común decir en el plural. O sea, buenos días. ¿Cierto? Otro ejemplo. Felices Páscoas. ¿Cierto? Felices Páscoas. Aquele dia que comemos muchos chocolates. Muchos chocolates, ¿cierto? Otro ejemplo de plural a tanto. Gracias. Gracias. ¿Cierto? Un agradecimiento. Gracias. Gracias. ¿Cierto? Es común que se diga en plural. Outro exemplo. Quando eu desejo muito alguma coisa, eu quero muito, quero muito, eu quero muito. Eu digo que estou com ganas, ganas, certo? É também uma palavra que é comum que se use solamente no plural. Então, um exemplo.
Tengo ganas de ir al cine. Tengo ganas de ir al cine. O sea, yo quiero mucho, quiero mucho ir al cine. O sea, tengo muchas ganas de ir al cine. ¿Cierto? Ganas yo uso siempre en el plural. O sea, un otro ejemplo. Tengo muchas ganas de estudiar, ¿cierto? Aquí muchas ganas. Siempre yo digo en el plural, muchas ganas. Siempre plural. O sea, plural al tanto. O sea, tengo muchas ganas de estudiar. Muchas ganas de estudiar. ¿Cierto? Un otro ejemplo para ustedes. Un otro ejemplo. Es la palabra celos. Celos. ¿Ya viste la palabra celos? ¿Quiénes saben qué es celos? Por ejemplo, tengo celos de usted. Tengo celos de usted. ¿Qué es celos? Celos es cuando yo tengo temor de que la persona amada sea infiel a mí, ¿cierto? Eso es celo. Por ejemplo, yo estoy enamorado. Yo estoy enamorado. Si yo veo mi amor con otra persona, yo tengo celos, ¿cierto? Eso es celos. Celos. Ahora, para cerrar nuestra clase, finalizar nuestra clase, yo quiero decir sobre los plurales estilísticos. Por ejemplo, hay también los plurales de objetos que no se puede contar, ¿cierto? Y que son comunes, que sean empregados en los poemas, ¿cierto? Por ejemplo, las nieves, las nieves.
En esos días, en el sur del Brasil, nevió, cayó nieve, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir poéticamente que las nieves cayeron muy bonitas en el sur del Brasil, ¿cierto? En esos días, en este, en estos días que pasaron, cayó en Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, cayeron las nieves, ¿cierto? Entonces, eso es un plural estilístico, ¿cierto? Es muy común en la poesía. Las nieves, las aguas, por ejemplo, las aguas del río. Si yo digo las aguas del río, estoy utilizando un plural estilístico. ¿Por qué? Porque las aguas, las nieves, son cosas incontables, no se puede contar. Pero yo puedo decir, es un plural estilístico, ¿cierto? Otro ejemplo, las arenas, las arenas. Por ejemplo, las arenas del mar. Es un otro ejemplo de plural estilístico. Mi reloj de arena tiene arena. Eso que cae es arena, ¿cierto? Y ahora quiero decir sobre las diferencias de lo singular y el plural de celos, porque celos en plural es el temor de que la persona amada sea infiel, pero celo en singular es cuidado, esmero, es diferente del plural, ¿cierto? No tiene correspondencia con el plural, ¿cierto? Otro ejemplo, sesos, sesos. Sesos. Seso es la masa de tejido cerebral. Es eso, la masa, ¿cierto? Pero seso en singular es madurez, madurez, juicio, madurez, juicio, ¿cierto? Sesos, la masa de tejido cerebral. Seso es madurez, juicio, ¿cierto? Entonces, es eso por hoy, ¿cierto?
Deseo que tengan gustado, que tengan aprovechado mucho nuestra clase. Vos agradezco mucho de corazón e hasta pronto, hasta a nossa próxima classe, certo? Muchas gracias a todos.